Dos. Buenas noches, licenciado. Creo que ya la mayoría se está conectado, ¿no? Por lo que veo. El día de hoy vamos a ver la segunda unidad y lo concerniente a los contratos mercantiles en particular. ¿Qué es la compraventa mercantil? Podemos decir que la compraventa mercantil es la figura contractual que hace efectiva la mayor parte del tráfico comercial, ya que la actividad productiva canalizada a través del comerciante intermediario desemboca en el consumidor por medio de la compraventa. Este contrato se puede considerar como el motor de la dinámica comercial, que a su vez genera otro tipo de vinculaciones bancarias, de seguros y finanzas, y fianzas, de títulos de crédito, etc. La compraventa mercantil se encuentra regulada en el artículo 695 al 706 del Código de Comercio. Este tiene un conjunto de normas como particularidad de no desarrollar el contrato con la exención que lo hace el Código Civil. Perdone, ¿qué artículos dijo? Disculpe. 695 al 706 del Código de Comercio. Muchas gracias. Este conjunto de normas que les acabo de mencionar tiene la particularidad de no desarrollar el contrato con la extensión que lo hace el Código Civil. Esta particularidad, que también suele observarse en la doctrina, algunos autores lo tratan escuetamente y cuando se extienden suelen repetir conceptos o razonamientos ya dichos en los textos del derecho civil. En el caso del derecho civil guatemalteco, su intención es normar únicamente aquellas especialidades que puedan darse al negociar compraventas mercantiles y deja por un lado el Código Civil la tarea de recoger toda la teoría que durante siglos se ha ido acumulando en torno a este contrato. Perfectamente sabemos que el contrato es la compraventa que se realizan entre dos o más personas, pero eso es la definición que conocemos dentro del derecho civil. Sin embargo, en el derecho mercantil tiene esta particularidad precisamente que les mencionaba, que es eh, antiformalista, ¿no? La compraventa mercantil se da en masa y no en forma aislada como sucede en el campo civil. Y por eso mencionábamos, se recuerdan, en el último día de clases que tuvimos, que dentro de esos están lo que conocemos como las tarjetas de crédito, ¿verdad? Las fianzas de cumplimiento, los títulos de crédito, todas ese tipo de relaciones bancarias que se dan dentro del tráfico mercantil, ¿verdad? Entonces, pero conforme al derecho, ese señalamiento no es suficiente aún. En el Código de Comercio, los artículos que se están refiriendo sistemáticamente a las mercaderías, entendiendo como tales a todo satisfactor que produce para ser revendido, ya sean como producto acabado o sujeto a posterior reelaboración. La participación de los comerciantes puede ser en los dos extremos subjetivos del vínculo, comprador y vendedor. A esta compraventa se le puede llamar plena cuando los dos son comerciantes, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos dentro del derecho civil, las dos personas, uno es comprador y el otro es vendedor, pero eso es una particularidad propia del derecho civil por la especialidad que tiene el tipo de relación, las compraventas, ¿verdad? En cambio, en el derecho mercantil no. Se puede suceder que se dé entre dos comerciantes, como lo acabo de mencionar. Pero también puede darse como acto mixto, y esto sucede cuando se vende el producto al consumidor, no al comerciante. Es decir, que A le vende a B y B a la vez se lo distribuye al consumidor, que es lo que muchas veces pasa en los centros comerciales. Normalmente hay una casa que es la que le distribuye a ese centro comercial un determinado producto y oportunamente este a su vez lo distribuye a los comerciantes.
A eso se refiere cuando hay un negocio de carácter mixto, ¿verdad? Los negocios se dan en masa, que el objeto vendido sea una mercadería y que participe el comerciante en su actividad profesional. Son parámetros que sirven para elaborar un concepto de compraventa mercantil. En el contrato, por ejemplo, de enajenación de una empresa, de una marca, de un nombre comercial o de un establecimiento, se dice que no hay compraventa mercantil. Sin embargo, debe considerarse como compraventa mercantil porque las cosas, en primer lugar, son mercantiles. Como consecuencia, se rigen por el Código de Comercio. Conforme al artículo primero, aunque el contrato no se rige por el articulado, ya que no hay una sola norma aplicable a la enajenación de dichas cosas. Pero, como ese mismo artículo se refiere a negocios, que es el género, y no de contratos, que es la especie, es indudable la naturaleza mercantil de la enajenación de la empresa o sus elementos. Es decir, que cuando una empresa saca un producto para la venta y lo distribuyen a la vez, pues ahí precisamente estamos hablando de un negocio o un contrato mercantil, ¿verdad? De acuerdo a los artículos que regulan la tipificación de la compraventa mercantil, se puede decir que es un contrato, si quieren lo anotan, que es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una mercadería o cosa mercantil al comprador, cuya obligación es pagar el precio. Esa es la definición en concreto que podemos dar de lo que es el contrato mercantil. ¿Qué características tiene este contrato? La compraventa mercantil de por sí es un contrato bilateral, que es oneroso, es conmutativo, consensual, principal y traslativa de dominio. ¿Qué le recuerda esta definición de contrato de compraventa? Licenciado, ¿puede repetir la definición? Disculpe. La definición de contrato mercantil. Sí, por favor, y buenas Dice, tardes, Lic. Buenas noches. buenas tardes. Es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una mercadería o cosa mercantil al comprador, cuya obligación es pagar el precio. ¿Sí lo anotaron? Bueno, mencionaba a continuación el tema de las características del contrato mercantil. En primer lugar, sabemos que es un contrato bilateral, que es un contrato oneroso, que es un contrato conmutativo, que es un contrato consensual, que es un contrato principal y que es traslativo de dominio. Esas son las características del contrato mercantil. ¿Qué les recuerda esas características que les acabo de mencionar a ustedes dentro del derecho civil, que es lo que ustedes han visto normalmente? Bueno, si es que lo vieron dentro de los 4 derechos civiles que recibieron. Buenas noches, Lic. Sí, buenas noches. A mí me recuerda la compraventa de un bien inmueble, ¿verdad? En este caso estamos Así es. hablando de cosas mercantiles, pero por las características que Así es bilateral, oneroso, conmutativo, principal y traslativo de dominio, me recuerda la compraventa de un bien inmueble. Gracias, Lic. Excelente. Es correcto. ¿Alguien más que quiera aportar? Ninguno. Bueno, ¿cuáles son los elementos de ese contrato mercantil? Pues el elemento que conocemos es personales, ¿verdad? Sí, los elementos personales de la compraventa son el vendedor y el comprador. Eso es la característica especial dentro de los elementos que tiene el contrato mercantil. Los dos o uno de estos sujetos tienen que ser comerciante y encontrarse actuando dentro de su actividad empresarial. Obligación del vendedor es entregar la mercadería. ¿Y el comprador cuál sería? Sería Pagar el precio.
Así es, pagar el precio por el producto que le están entregando. ¿Va? Estas obligaciones se particularizan según la modalidad de la compraventa que se adopte, ¿verdad? Porque puede ser a plazos, ¿verdad? Reales. Otro de los elementos es que son reales. Los elementos reales de la cosa y el precio. La cosa son las mercaderías, ¿verdad? Y el precio, la contraprestación a cargo del comprador. Es decir, si me van a entregar una mercadería, debe existir. Y el precio, el monto que voy a pagar yo por la prestación de la entrega de la mercadería, ¿verdad? Este debe ser real y cierto. Real para que el contrato no sea gratuito. Y cierto en cuanto a que debe ser determinado o determinable para los contratantes. ¿Y por qué decimos que este contrato debe ser real y cierto? A ver, Eric Roberto, encienda su cámara. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues yo pienso que está, porque están estipulados por la ley. O- No, todos están tipificados en la ley, pues. A ver, Carla María, tiene levantada la mano ahí, por eso le pregunto, o se le levantó por equivocación. Licenciado, Sí, no, Eduardo. eh, real y cierto porque debe existir la cosa que se está en negocio, por decirlo así, en Que se compraventa, están vendiendo. Es real porque tiene que existir lo que se está vendiendo. Porque si no estaríamos, ¿de qué estaríamos hablando? de algo imaginario nada más abstracto, no Y dentro existe. del derecho civil, ¿de qué podríamos estar hablando? De la donación, porque si no sería gratuito. Donación. Exacto. De la donación, porque si no sería gratuito, ¿verdad? Y cierto, en cuanto a que debe de ser determinado o determinable para los contratantes, o sea, debe determinarse realmente que el producto que están entregando exista, ¿verdad? Y que esté determinado. Si ustedes ofrecieron peras, peras son las que tienen que entregar. No puede ser que más adelante ustedes en lugar de peras entreguen manzanas, ¿verdad? Entonces, por eso es que debe ser determinado o determinable para los contratantes únicamente. También decimos que dentro de los elementos es que son formales. La forma del contrato de compraventa varía según la mercadería enajenada o vendida. Si es vehículo, la escritura pública es necesaria en la mayoría de los casos. Si se trata de un televisor, se hace por medio de documento privado con firmas legalizadas. Y la compra de un pantalón por una simple factura. Y la compra de un refresco es verbal. No hay pues una fórmula general, depende del negocio en particular. ¿Sí? Esto debemos de tener mucho cuidado porque normalmente hoy en día a través de la banca de la SAT, ahora la mayor parte de compraventas de vehículos se hacen a través de ¿qué? ¿Cómo se formaliza esa compraventa del vehículo? Por la vía electrónica. Sí, pero ¿a través de qué? ¿De qué De un medio endoso. real? De un A endoso. través del endoso, del certificado de propiedad, llámese endoso que tiene en la parte de atrás, donde transfiere la propiedad y el dominio del bien, ¿verdad? Entonces, esa es por eso es la formalidad de esta clase de contratos, y no obstante que es un contrato mercantil, pues tiene que cumplir cierta formalidad, ¿verdad? El endosar el título de propiedad del vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí por eso lo mencionaba, si va a vender usted un televisor, ¿qué le dan como comprobante de pago? Una factura.
en algunos casos, o bien a través de un documento privado con firma legalizada, ¿verdad? Ahora, si usted compra un pantalón, pues lo más seguro es que si va a una, que es lo correcto, pues, que va a una empresa que tiene que estar registrada en la SAT y que emita la factura como consecuencia para que pueda realmente hacerse la recaudación fiscal por parte del ente fiscalizador, ¿verdad? Y, y si va a comprar usted a una tienda, ahorita le doy la palabra a Nelson. Si usted va a una tienda y pide que le vendan una gaseosa, ¿qué mecanismo utilizan ustedes para comprobante de pago? ¿El producto físico? Que les entreguen el producto que están pidiendo a cambio de eso, pero eso es un contrato verbal. Si se dan cuenta, porque ustedes están comprando y ustedes a la vez están pagando por ese producto que les están dando, ¿verdad? A ver, Nelson, ¿qué era lo que quería preguntarnos? No, Lick, solo quería colaborar con algo. Por ejemplo, en mi caso, he comprado muchas cosas en línea. Por ejemplo, en caso de yo compré una computadora y de ahí se comprueba con 2 documentos. Lo que he hecho yo es que te envían ¿cómo se llama? Factura electrónica. Después se hace un documento privado cuando se trata de montos muy grandes, o sea, arriba de los 5,000 quetzales. Entonces son 2 documentos que normalmente he visto yo que se hacen los dos para comprobar que sí usted compró en esa empresa. Normalmente ahora con el tráfico mercantil a como está y con la modernización, la mayoría de compras de ese tipo de productos, por ejemplo, una computadora, pues normalmente usted va, pide el producto, paga la cantidad y ya solo da su número de NIT y ya le trasladan a través de de la banca virtual, le mandan la factura y se va a hacer su comprobante de pago de, y que lo va a acreditar como propietario de ese bien que está comprando, ¿verdad? Llámese computadora, llámese tablet, llámese, dependiendo del producto que usted esté comprando, pero la mayoría, eso es a través del tráfico mercantil, está hoy tan de, tan de moda que pues, la mayoría creo que nos estamos adhiriendo de una u otra forma o nos están obligando prácticamente, ¿verdad? Porque esos son los mecanismos que está utilizando la SAT para poder fiscalizar y ver que efectivamente estén tributando y se estén recaudando los montos que corresponden por el pago del impuesto al valor agregado por parte de, que al final es uno el que lo, el que lo paga, pues, ¿verdad? Sí, ¿quién fue el que levantó la mano por ahí? Ya no alcancé a ver el nombre. ¿Perdón? Yo Lo escucho. también podemos tomar en consideración de que, por ejemplo, los comercios que ahora utilizan el POS, Ujú. si vendieron 100 quetzales en el día, sí o sí tienen que facturar los 100 quetzales, porque hay un cruce directo con ASAT donde automáticamente refleja esa venta y al final obviamente le retienen el ISR o el IVA automáticamente. Entonces, Ujú. si usted presenta menos facturación, entonces la SAT le requiere que por favor rectifique sus contabilidades y que presente el monto que se cobró por lo menos con el POS, porque es lo que se puede detectar. ¿Ya? Sí, se han dado casos en que muchas veces le dicen ahí le vamos a mandar la factura, ¿verdad? Cuando uno paga con la tarjeta de crédito o de débito y utilizan el aparato este moderno ahora para efectuar las transacciones. Entonces, efectivamente, en algunos casos sí se la mandan, en otros casos resulta que le dicen que no hay internet, ¿verdad? Eh, pues hasta donde uno tiene la obligación de exigir es que le den la factura, pues, y pues corroborar que efectivamente le están, eh, le tienen por obligación que emitir la factura respectiva para comprobante de pago tanto suyo como de la persona que le está
vendiendo, ¿no? Llámese restaurantes. En los casos le dicen, mire, ahí le vamos a mandar su factura, deme su número de su correo electrónico, número de teléfono y le mandamos vía WhatsApp la factura, ¿verdad? O comprobante de pago. Con propina. Aparte de eso, ¿verdad? Eso ya se volvió una obligación acá y precisamente por eso es que la SAT ahora pide el desplegado de cuánto es el monto de lo que, porque dentro de esos, en algunos restaurantes tienen la costumbre que le dicen el monto del total del consumo más propina. Entonces esa propina que normalmente le cobran a uno, esa no la declaran ellos y ellos solo declaran el monto del consumo que uno hizo. Pero ese impuesto sobre la renta o ese IVA sobre esa propina, ellos, como digo, se la quedan. Y en algunos lugares las utilizan para pagarle los salarios a los trabajadores, ¿verdad? En este caso, los meseros o quien haga sus veces en la prestación de ese servicio, ¿verdad? Yo digo, son cosas que desafortunadamente en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a ese tráfico mercantil que poco a poco nos hemos ido adaptando de una u otra manera, y pues a través de los mecanismos de coerción que la ley tiene a su alcance, ¿verdad? Ahora, el otro aspecto que tenemos que ver es las especies de compraventa. En el derecho mercantil se incluyen como especies de este contrato algunas figuras propias del Código Civil y que aparecen en el tráfico comercial para el desarrollo del Código de Comercio. Solo se incluyen aquellas que pueden inferirse de este o que están relacionadas con artículos que disciplinan las generalidades del contrato mercantil. Y dentro de estas especies, tenemos las siguientes. Compraventa contra documentos. Por ejemplo, los títulos representativos de mercaderías, caracterizados por no representar un valor dinerario, sino una mercadería determinada. Por ejemplo, la carta de porte, conocimiento de embarque y certificado de depósito. No sé si se han dado cuenta ustedes que en algunos lugares o centros comerciales les entregan certificados, ¿verdad?, a las personas para que posteriormente los puedan ir a cobrar. Certificado de depósito por el monto y establece el monto. Ese certificado le va a servir a usted como comerciante o dependiendo, o como usuario para poder ir a comprar, ¿no?, y que le va a servir como medio de pago, ¿verdad? A eso precisamente es la compraventa contra documentos. ¿Por qué? Porque es un documento que le van a extender para que usted vaya y haga efectivo el pago. Otro de los, ¿cómo se llama?, de los medios que tenemos de la compraventa contra documentos es cuando usted va y compra un cheque de caja. Usted va y compra el cheque de caja, usted no está entregando efectivo, usted está entregando un cheque, que es lo que le sirve de mecanismo de pago, dependiendo de la transacción que usted va a hacer. ¿De cuánto es el monto que tiene estipulado la ley para celebrar los contratos en el tráfico mercantil y civil? ¿Alguien lo sabe? Bueno, les va a quedar como tarea eso. Averigüen y se van a sorprender de lo que a veces hacemos. Dice, entonces, la venta de documentos ocurre cuando el vendedor cumple su obligación de entregar el objeto vendido, en el momento en que se transfiere el título representativo. En ese mismo instante, salvo pacto de contrario, se debe de pagar el precio y el comprador solo puede negarse por defectos en la calidad o el estado de las mercaderías representadas, si tiene pruebas de ello. Esto lo podemos encontrar de conformidad con el artículo 395 del Código de Comercio. Si quieren, lo miramos para que lo entendamos de una mejor manera. 395.
alteración del texto. Miren en qué casos, en cuando se puede negar a recibir y hacer el pago. En caso de alteración del texto de un título de crédito, los signatarios posteriores a ella se obligan según los términos del texto alterado y los signatarios anteriores según los términos del texto original, cuando no se puede comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue antes. A eso se refiere precisamente el artículo 395 cuando se entrega un título y usted tiene dudas sobre la procedencia de, por ejemplo, una firma. No sé si les ha pasado en algunos casos, pues ahora creo que ya no es mucho, pero con los cheques es el problema, que a veces la firma, o sea, les entregan un cheque y ustedes se presentan al banco y les dicen, miren, esta firma no está registrada. Normalmente, no sé si a alguno de ustedes le pasó o le ha sucedido una situación como esta. Después de hacer la gran cola en el banco, resulta que cuando se presenta a la caja, le dice el cajero pagador, mire, la firma esta no está registrada, o no la tenemos nosotros registrada. Por favor, dígale al que le expidió el cheque que lo corrija. ¿Y cuál es la manera de corregirlo? A ver, Jocelyn. Jocelyn, Suseli. ¿Cuál es la manera de Licenciado, corregir esto? ¿Sí? Queremos escuchar primero a Jocelyn. ¿Cuál es la manera de corregir ese documento? Está durmiendo. Sí. Bueno, a ver, Magali. Jocelyn parece que se apagó su cámara. A ver, es lo yo que nos quiere mencionar. No sé si estoy mal, pero es por medio de un protesto, licenciado. No. Que le vuelvan a hacer un nuevo cheque, licenciada. Eso sería la única, eso sería lo correcto. Pero con la firma Depende. con la firma que esté realmente registrada, porque si le vuelve a hacer el cheque y le vuelve a hacer la misma firma que te alzaba, lo más seguro es que el banco no se lo va a pagar y se lo va a volver a rechazar. En algunas ocasiones dejan que se firme a un lado de la firma similar, Pero son raros los pero casos. la mayoría les ponen un 1 y ese Sí. 1 significa que está Willik, dirían en mi pueblo. Exacto. Lo más seguro es que van a rechazarle ese pago. A ver, Carla María Fernández, ¿qué es lo que nos quiere preguntar? Carla María, ¿usted tiene levantada su mano? ¿O por equivocación la levantó? Ahora que hable. Pues la escuchamos, pero no. Solo tiene la manita o la dejó levantada. A ver, Ofelia, a ver, usted tal vez nos puede decir algo al respecto. Licenciado, disculpe. Sí. Fíjese que también eso de hacer mala firma también lo hacen adrede para retardar el pago. Exacto. Esas Uy, son qué las mal malas. pensados son. Esos son algunos de los casos de las malas prácticas, ¿verdad? que utilizan, y después es lo que menciona la compraventa contra documentos, ¿verdad? Entonces ustedes ya le Ofelia. entregan. Sí, pero Ofelia no nos quiso responder, está ahí conectada, pero no nos quiso Licenciado, responder. Sí, Ofelia, como le usted escuchamos. decía, lo ideal sería pues volver a emitir el documento, ¿verdad? Lo correcto, pues, ¿verdad? En mi experiencia ha pasado de que a veces ha sido rechazado, como bien dice, o está mal escrito el nombre, o bien hasta las firmas, los rasgos, ¿verdad? Entonces, correcto. lo que ha tocado es volver a emitirlo. Sí, y es que, miren, en los bancos es un poquito bastante complicado porque la ventaja es que ellos tienen pues tienen la tecnología, pues, para poder determinar si la firma que calza el documento que les están poniendo a la vista corresponde al propietario de esa chequera o esa cuenta de depósito, ¿verdad? En algunos casos ellos lo que hacen es que lo rechazan, es más fácil rechazarlo, dicen, ¿verdad? Para asegurar y que no
ser una estafa o un robo de algún documento que sea producto de la compraventa contra documentos, que aparentemente el producto ya fue entregado y la otra persona cuando se presenta a hacer el cobro del cheque o dependiendo del documento que le den, yo les puse de manera de ejemplo el cheque, pues, ¿verdad? Pues resulta que no tiene fondos, entonces es una cadena bastante complicada y ¿saben cuál es lo peor? Que ahora ya ese delito se fue a un delito de acción privada, entonces hay que probar el origen de ese negocio y si es de carácter civil o mercantil, lo mandan a la vía civil para que usted vaya y por la vía del juicio ejecutivo o la vía del juicio sumario pueda reclamar ese pago. De lo contrario, lo más seguro es que la persona que le entregaron el cheque va a salir perjudicada, ¿no? Entonces, en eso deben de tener ustedes mucho cuidado para cuando hacen ese tipo de negociaciones. El otro es la compraventa de cosas en tránsito. Ojo, según el Código de Comercio se puede negociar un objeto que está en tránsito. ¿Qué es en tránsito? ¿Qué entienden ustedes en tránsito? La palabra en tránsito. Por ejemplo, una mercadería que aún no ha entrado que viene en camino, pues, digamos, a puertos, por decirlo así, si vienen en barco. Correcto. Sí, precisamente de eso es que hablamos de las compraventas de las cosas en tránsito, ¿no? Normalmente una mercadería viene en el barco. En este caso, el comprador tiene facultad de rescindir el contrato si el objeto no llega en buen estado o en la fecha acordada. Yo recuerdo que les mencioné el otro día que en el tema de el hígado de ganso se dio un problema bastante grave para la familia Botrán Merino. Ellos eran los principales exportadores del hígado de ganso aquí en Guatemala hacia Alemania, especialmente los países europeos que consumen bastante esa clase de producto. Resultó que cuando se fue el embarque, que iba para Múnich, parece que tenía una bacteria en el camino, en el tránsito de puerto a puerto. Parece que el paté, como lo conocemos nosotros, hígado de ganso, pues parece que adquirió una bacteria. ¿Cómo? No me pregunten, ¿verdad? Porque no, hasta ahí ya no pude yo averiguar, solo sé que sucedió ese hecho tan grave y que cuando llegó a puerto de Alemania, en Múnich, el producto fue rechazado. Como consecuencia le provocó un desfase él en su empresa y pues llegó a tal punto que quebró, así de sencillamente, ¿verdad? Ya se imagina la cantidad de producto que perdió y eso pues le vino a mermar en sus ingresos y producto pues hasta un infarto le dio al señor y pues ahí terminó la exportación de hígado de ganso que hacía Guatemala para Europa. Todo esto estaban en las fincas cafetaleras aquí por el lado de Boca del Monte. Ahí estaban esas fincas que eran propiedad de ellos, por lo menos de las que yo conocí por cuestiones de trabajo, fue que conocí esas fincas y entonces ese producto adquirió una bacteria, como les dije, y pues cuando llegó al puerto ya no iba en buen estado, entonces fue devuelto. ¿Por qué? Se dio precisamente esa compraventa de cosas en tránsito. Ellos ya habían negociado sobre no sé qué cantidades eran las que que tenían que exportar y pues en el trayecto fue que se adquirió esa bacteria y ellos con el control de calidad que tienen, que son muy cuidadosos, pues decidieron no aceptarlo y ahí se terminó todo el negocio. En el tráfico comercial también se puede dar esta modalidad de contratar, pero con la particularidad de que si en los documentos entregados al porteador se encuentra la póliza de seguro de transportes, los riesgos han sido trasladados al comprador.
desde el momento de la entrega de las mercaderías, a no ser que el vendedor tuviera conocimiento de la pérdida o avería de las cosas si hubiera ocultado esa circunstancia al comprador. Esto lo encontramos de acuerdo a la legislación en el artículo 696 del Código de Comercio. ¿Qué es lo que pasa? De ese mismo producto que les estoy poniendo de ejemplo, no sabemos a ciencia cierta si el vendedor, que en este caso era la familia Botán Merino, tenía conocimiento de que ese producto llevaba una bacteria. Y entonces, ¿qué provocó eso? Les pregunto. El producto que iba en tránsito, pues, sufrió una bacteria y como consecuencia el que iba a recibirlo, pues ya no lo quiso, lo rechazó. Si ellos hubieran tenido un seguro, la empresa que estaba exportando el hígado gas hubiera tenido un seguro, valga que le asegurara el traslado de ese producto hasta su entrega y que en caso de se diera cualquiera de los siniestros, o por ejemplo que hubiera una bacteria, pues ahí ellos automáticamente quedaban exentos de cualquier pago. Pero en este caso, por lo que entendido hasta cierto punto, no había ningún seguro de promedio y como consecuencia les provocó unas pérdidas que ni se imaginan, ¿verdad? Y por eso el artículo 696 del Código de Comercio establece que si las cosas se encuentran en tránsito y entre los documentos entregados figura la póliza del seguro del transporte, los riesgos se entenderá a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador, a no ser que el vendedor supiere al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiera ocultado al comprador. Es cuando ya hablamos que existe una mala fe. Entregan el producto sabiendo que tiene una bacteria y se lo ocultan al comprador, ¿no? También tenemos la compraventa FOB, que es Free on Board. La venta FOB, como se le conoce en el tráfico mercantil, se distingue por sujetarse en su fórmula contractual a las expresiones abreviadas que se usan en el comercio internacional, que son conocidas como Incoterms, términos internacionales de comercio. FOB quiere decir libre a bordo, puerto de embarque convenido. Es decir, que cuando el producto sale de un puerto, el puerto de embarque, hacia el destino que están, es porque ellos ya lo convinieron. Es lo que se conoce como el FOB. Y se caracteriza porque el vendedor cumple su obligación al entregar la cosa, al depositarla a bordo del buque u otro vehículo que ha de transportarla, en el lugar y tiempo convenidos. A partir de ese momento, se trasladan los riesgos al comprador. En este negocio se habla de precios FOB y este comprende el valor de la cosa más los gastos, los impuestos y los derechos que se causan hasta el momento en que la cosa esté a bordo del medio de transporte. Esto lo encontramos regulado en el artículo 697 del Código de Comercio, que establece en la venta, dice, libre a bordo, FOB, la cosa objeto del contrato deberá entregarse al borde del buque o vehículo que haya de transportarla en el lugar y tiempo convenidos, momento a partir del cual se transfieren los riesgos del comprador. No sé si se recordarán ustedes que en el tiempo de un gobierno que tuvimos, estuvieron exportando pollo. ¿Qué sucedió? Era producto que venía en tránsito. Entonces ese producto entra en la frontera de Guatemala y debe trasladarse por todo el territorio nacional hasta llegar al puerto de embarque, que en este caso era El Salvador y Honduras y los demás países de Centroamérica. Pero ¿qué sucedía? Una vez entraba y se decía en la aduana, pues de acuerdo a las pólizas de cumplimiento que llevaban, que era en tránsito. Entonces esos no pagan ningún precio solo
pasar los costos que representa por el uso del tráfico, del tránsito en el país, en este caso de nosotros. ¿Y qué sucedía? En el camino, curiosamente, se robaban estos trailers, y como venían congelados, pues ya cuando venían y finalmente determinaban dónde estaban esos trailers, resultaba que estaban vacíos. Y entonces ese pollo era el que distribuían a unos precios bastante accesibles para el comercio aquí dentro de nuestro país y los demás departamentos a sus alrededores, a un menor precio que el pollo que se consumía normalmente acá en Guatemala. Y entonces, cuando vieron que era muy reiterado, fue cuando algunas empresas, que eran las que transportaban este producto, pues optaron por ponerles GPS a los trailers para poder determinar realmente cuál era el movimiento del puerto de salida, del puerto de embarque al puerto de llegada, para determinar si efectivamente era en tránsito o era nada más solo para hacer ¿cómo se llama? El simulacro de que efectivamente era en tránsito, pero aquí vendían el producto. Ponían las denuncias de robo de los famosos trailers o los cisternas, que son de enfrío, y entonces al final encontraban el pollo en los mercados, ¿verdad? Vendiéndolo a un precio bastante accesible. Entonces todo eso empezaron a detectarlo y hasta que finalmente lograron determinar que era un simulacro de tránsito. Era nada más para evitar el pago de los impuestos aduaneros. Pero también tenemos, así como tenemos la compraventa FOB, tenemos la compraventa FAS, Free Outside. Esta venta se caracteriza porque la obligación del vendedor es entregar la mercadería colocándola a un costado del medio de transporte, momento a partir del cual se transfieren los riesgos al comprador. El precio incluye el valor de la cosa más los gastos, impuestos y derechos que se causen hasta el momento de colocar la mercadería al costado del medio de transporte. FAS quiere decir libre al costado del barco, puerto de embarque convenido, según el artículo 698 del Código de Comercio. O sea, anoten todas estas abreviaturas que hemos estado viendo porque las van a tener que estudiar. Están reguladas en el Código de Comercio y son preguntas que van a venir para el segundo parcial de el curso que estamos impartiendo. Así que anótenlas y estudienlas. ¿Tienen alguna duda de eso? Licenciado, disculpe, eso de FAS es Free Aside, ¿y cuál es el significado de la S? Es que está FO, que es Free On Board, y está la compraventa FAS, Free Aside, que es lo que acabamos de explicar. O sea digo, que la A y la S se unen como ese Free Aside. Sí. Ok, gracias. Free Aside. Sí. Están reguladas en lo que estamos viendo ahorita en el artículo 695 en adelante al 706 del Código de Comercio. Entonces ahí van a encontrar las abreviaturas y el por qué las estamos usando. Bueno. Y luego tenemos la compraventa CIF, que es Cost, Insurance and Freight. Y esta es aquella en la que el precio de la mercadería comprada incluye el costo, el seguro y el flete. El término, al igual que los anteriores, es una sigla que proviene del idioma inglés, por eso es que se utilizan estos términos. En esta especialidad el vendedor tiene las siguientes obligaciones. Ojo, pónganle mucha atención porque las obligaciones son distintas para cada comprador o para cada vendedor. Primero tiene que contratar y pagar el transporte de las mercaderías y obtener títulos representativos. 2. Tomar y pagar el seguro por el valor total de la cosa objeto del contrato.
en beneficio del comprador o de la persona que éste indique, por los riesgos convenidos o los que sean usuales con respecto al objeto asegurado, debiendo obtener la póliza o certificados correspondientes. Es decir, que en la compraventa CIF, tanto el comprador como el vendedor se obligan a ciertas obligaciones. 1. Contratar y pagar el transporte, dice las mercaderías, y obtener títulos representativos. Es decir, que se da un título que represente el monto de la mercadería que se va a entregar. 2. Tomar y pagar el seguro por el valor total de la cosa objeto del contrato. O sea, hay que pagar ese contrato, ese seguro, porque al final es sobre el monto total de la mercadería que usted compró y la cual tiene que recibir. Sobre esa base es que se tiene que pagar el seguro, porque ninguna aseguradora le va a extender el seguro si usted no paga el monto que ellos establecen. Ellos tienen una tabla en cuanto al cobro del seguro del transporte, ¿verdad? Dice, también tienen como obligación entregar al comprador o a la persona indicada los documentos antes señalados, ya sea la póliza o el certificado correspondiente. En esta compraventa los riesgos son por cuenta del comprador desde el momento en que la mercadería es entregada al porteador. ¿Quién es el porteador? El transportista. Así es. El que también marca el inicio del periodo del seguro. La obligación de pagar el precio nace cuando el comprador recibe los títulos representativos y la póliza del seguro. O sea, no puede trasladar nada si no tiene un seguro, porque esa es parte del tráfico mercantil, ¿no? Y adicionalmente tenemos la compraventa C y F, Cost and Freight. Esta la modalidad que tiene es que la compraventa C y F es aquella en que el precio cotizado solo incluye el costo y el flete. O sea que se suprime el seguro. Esta no lleva seguro. A esta modalidad se aplica todo lo expuesto para la compraventa CIF, omitiendo las directrices legales a que se refiere el seguro. Es decir, que en la compraventa C y F no es necesario el seguro, ¿verdad? El ejemplo que les puedo poner es por el tema del transporte de las verduras que traen de aquí del interior del país, que vienen toda esa parte de aquí de Tecpan, Sololá y todo eso. Esos normalmente ellos no pagan seguro. Habrán algunos casos muy especiales, dependiendo de la empresa que esté contratando, pero normalmente ellos utilizan la C y F. ¿Por qué? Porque solo se incluye el costo y el flete. O sea que se suprime el seguro. ¿Por qué? Miren todas las consecuencias que provocan la traída de las verduras y demás artículos de consumo en el hogar, que pues, no le van a poner un seguro. Si miren los costos que están dando hoy en día, y ya se imaginan si le ponen un seguro, ya no vamos a comer verduras. Es lo más seguro, ¿verdad? Entonces, a esta modalidad se aplica todo lo expuesto para la compraventa CIF, omitiendo las directrices legales que se refiere el seguro. Es decir, no están obligados a pagar o comprar un seguro. Hay otras especiales. Las modalidades anteriores, las que ya vimos, en su mayoría recogen los términos comerciales internacionales para contratar, en el sentido que cuando se trata de transacciones de país a país, el significado puede ampliarse para interpretar los contratos. Sin embargo, a nivel local pueden darse otras modalidades comunes, que es las que conocemos dentro del derecho civil y que operan con una más relieve en el ámbito del comercio. La compraventa al gusto, dice. ¿Han escuchado ustedes esa compraventa? O prueba.
¿Alguien ha escuchado esa compraventa al gusto o prueba? A ver, Roberto Antonio. ¿Ha escuchado usted ese tipo de compraventa? Lick no sería, digamos, por ejemplo, si le dan algo como muestra o algo así. Sí. Eso lo encontramos en el artículo 1799 del Código Civil. Quienes tienen ahí a la mano su Código Civil, pueden leerlo, por favor. 1799. Buenas noches. Las cosas que se acostumbran comprar al gusto o que las partes convienen en sujetar a prueba antes de comprarlas, no se consideran vendidas hasta que el comprador quede satisfecho. Plazo para la prueba, salvo estipulación, es de 3 días, contados desde que el vendedor las ponga a disposición del comprador y no aceptare dentro de dicho término, se le tendrá por desistido el contrato. Correcto. Esto quiere decir que muchas veces le dan un producto para que usted quiere comprar y dice, pues bueno, le vamos a dar esta muestra y pruébela. Si le gusta, pues usted se queda con ella y pues cuando usted da la respuesta dentro del plazo que el mismo artículo 1799 establece, pues entonces ahí se perfecciona el contrato. Pues eso se denomina compraventa al gusto o prueba. Que normalmente le dice, mire, lléveselo, pruébelo y si le gusta, me dice y entonces ahí se perfecciona el contrato, ¿verdad? Y luego en el artículo 1800 siempre del Código Civil está la compraventa expresado en especie y calidad, ¿verdad? Y en el artículo 1801 tenemos la compraventa de cosas futuras. Artículo 1805, la compraventa con reserva de dominio. Y en el artículo 1834 dicen, estas formas de compraventa se encuentran en el Código Civil, de manera que únicamente cabe señalar que son modalidades muy comunes dentro del tráfico comercial mercantil. ¿Por qué mencionamos esto? Porque desafortunadamente dentro del Código de Comercio las usamos y son comunes, ¿verdad? No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a, pues normalmente a algún centro comercial y hay algunas personas que están distribuyendo cremas, esas cremas para manos, y le dicen, mire, ponga su mano y le echan el producto, pues si usted quiere lo compra, si no, no, usted solo lo prueba y pues dice, no, no lo quiero, sencillo. Eso es precisamente ese tráfico, si es cierto, es una modalidad del derecho civil, pues es el tráfico mercantil lo que prevalece porque es común que se utilice, ¿verdad? La opción de compra. ¿Qué entendemos nosotros por una opción de compra? A ver, Alejandra Aime, ¿qué me puede decir de el contrato de compraventa con opción? A ver, Gladys, Gabriel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Tal vez la opción de compra es cuando, digamos, estamos rentando alguna maquinaria y ya a cierto tiempo ellos como que nos dan esa opción para que nosotros lo compremos. Ya cuando, creo que es cuando ya pasa cuando ya se devalúan, ¿verdad? Recuerdan que yo No sé les si mencionaba el famoso contrato de leasing. Ese precisamente es el famoso, la opción de compra. Pues normalmente se da en los vehículos. Usted viene y pues quiere alquilar un vehículo por un cierto tiempo y entonces ahí se da la opción de compra. Pero ya eso es si el vendedor le da esa opción, porque es opcional para el que va a venderlo o al que usted llegó y se lo pidió. Si él quiere, lo pide usted. Está en el libre derecho de decirle, mire,
¿Será que puedo hacer valer la opción de compra? Podemos poner esa cláusula compromisoria. Ya será el que le está vendiendo si la ingresa dentro del contrato que celebre para poder hacer valer esa opción, ¿verdad? Porque esa al Licenciado. final es la famosa promesa unilateral que conocemos, ¿verdad? Sí, no, Eduardo. Sí, Lex, yo tengo una duda, pero aún constando en alguna cláusula, que el vendedor está obligado a darlo o no, porque podrían ya no aceptar esa propuesta, pienso yo. Pues. Es que lo que sucede con esa opción de compra es, le digo, es opcional para el propietario del bien. Si él quiere incluirla en el contrato, esa opción de compra, bueno, y si no, pues simplemente sea el contrato de arrendamiento del vehículo, nada más. No no lo puede obligar, pero si se incluye esa cláusula compromisoria dentro del contrato, sí, usted tiene un plazo para hacer valer esa opción de compra. Si no la hace valer, prescribe su derecho y pues tiene que devolver el vehículo inmediatamente, sin más citarle ni oírle. ¿Verdad? Pero eso le digo, es una opción que tengo yo. Si yo quiero, pues alquilo la computadora por un año y le puedo poner la opción de compra. La opción de compra puede ser de 5,000 quetzales. Allá usted, si quiere comprarla, pues usted la conoce porque usted la está usando durante el año, o sea, los 12 meses. Yo le voy a cobrar mensualmente una renta de 500 quetzales, por ponerle un ejemplo. Y al final le voy a poner una opción de compra de 5,000 quetzales. Usted decide si es más beneficioso para usted, más rentable para usted, al final de usar el aparato por 12 meses, pagando 500 quetzales mensuales, le representa 6,000 quetzales, ¿o no es cierto? Más los 5,000, son 11,000 quetzales. Ya es decisión suya si usted quiere hacer valer esa opción de compra. ¿Verdad? Y por eso es opción de compra. Bueno, y esto también está en el artículo 1676 al 1681. En cuanto al plazo, pues en esta no puede exceder de 2 años si se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se trata de otros bienes o prestaciones. En cambio, ojo, la opción de compraventa de cosas mercantiles, el artículo indica que las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Es interesante señalar que como promesa de contrato no se encuentra una figura específica en el Código de Comercio. Ello no quiere decir que en la práctica no puede celebrarse un negocio para prometer la celebración de otro, aplicando lo previsto en el Código Civil y tomando en cuenta las características de las obligaciones y contratos mercantiles. Por eso les mencionaba el famoso contrato de leasing, ¿verdad? Ese es el caso típico donde se hace valer la opción de compra, ¿verdad? Y luego tenemos el contrato de suministro. ¿Qué es el contrato de suministro? Es tratado como una modalidad de compraventa en el derecho guatemalteco. Está tipificado como un contrato autónomo y regulado en los artículos 707 al 712 del Código de Comercio. El argumento de quienes afirman que el suministro es una especie de compraventa parte del supuesto de que también en esta está la entrega del objeto convenido, puede darse en forma fraccionada. Por ejemplo, el suministro de la energía eléctrica fraccionada. Por cierto tiempo se la pueden dar el servicio de cable, el servicio de teléfono, etcétera. Todo ese tipo porque es suministro. Ellos son los propietarios del servicio y ellos dicen sí, por cuánto tiempo se lo pueden dar, ¿no? Pero esa circunstancia no tipifica un contrato de suministro, porque en la compraventa cada fracción forma parte de una misma prestación. En cambio, en el suministro, las entregas periódicas de la mercadería son prestaciones entre una y otra, de manera que también el precio se define por cada uno que se cumple. Es decir, usted
mensualmente pacta que se le preste un servicio, por ejemplo, regresemos al caso que les mencionaba, pues están suministrando un vehículo para que ustedes lo conduzcan, pues si ustedes solo por un mes lo quieren, solo un mes lo van a usar, pero tienen la obligación de devolverlo. Si ustedes quieren, pueden agregarle un tiempo mayor, pero eso ya es una decisión unilateral del que quiera que le presten el servicio. El otro lo tiene como dijo, al libre albedrío, ahí está para el que quiera. El que quiera, pues ahí está el servicio. Si no lo quiere, pues tampoco lo va a usar. Nadie lo puede obligar. En todo caso, en nuestra legislación no hay argumento para confundir un contrato con el otro. El suministro es un contrato típico, autónomo de cualquier otra figura negociable. Eso en sí es el contrato de suministro. ¿Qué concepto podemos dar del contrato de suministro? Si quieren lo anotan. Si quieren, es opción. El contrato de suministro, una parte llamada suministrarte, se obliga, mediante el precio, a realizar a favor de otra, llamado suministrado, una serie de prestaciones periódicas y continuadas de mercaderías o servicios. Por eso les ponía de ejemplo el contrato de leasing, el vehículo, ¿no? Puede ser mercaderías o servicios, la prestación del alquiler del vehículo, o bien la entrega de una mercadería, ¿verdad? Ya es puramente decisión de los sujetos que deciden contratar. Las prestaciones periódicas serían, por ejemplo, que un industrial de muebles se obligara a entregarle a un intermediario una cantidad de bienes al fin de cada mes, conforme al plazo pactado. Las prestaciones continuadas se harían en el suministro diario de energía eléctrica o el servicio de lavandería en el suministro que un comerciante le prestara en forma continuada a un hospital. Hoy en día la mayoría utiliza este tipo de servicios, o sea, estos contratos, ¿por qué? Pues les es más rentable, ¿verdad? ¿Por qué? También con el tema de las fotocopiadoras, ese es otro, es un contrato de suministro, les prestan el servicio de la computadora, perdón, la computadora o la impresora o la fotocopiadora, y entonces, y les ponen una cantidad mensual de fotocopias. Cada mes viene la empresa que les está dando el aparato y va y revisa que efectivamente esas sean las copias que ustedes reprodujeron en el año, en el mes que habían pactado. Sí, Magali, ¿quiere mencionarnos algo? ¿O levantó la mano? Sí. No, licenciado, yo tengo muchas dudas. Fíjese que usted dijo la definición de contrato, perdón, de suministro. De contrato de suministro. Y me quedé parte de otro. Es que... Y tengo otra pregunta. Usted hablaba del segundo parcial. ¿De dónde empieza? Bueno, el segundo parcial empieza de los contratos mercantiles. A partir de la segunda unidad. Eso fue lo que les dije. Ah, ok. Y eso no lo dije ahorita, se lo dije desde el primer día que vimos el programa. Les dije que el primer parcial era sobre la primera unidad, el segundo parcial, la segunda unidad y el examen final sobre la tercera unidad. Eso fue lo que dije. Estamos en lo que... ahora, ¿cuál es la duda de suministro? ¿Qué es lo que necesitas saber? Como usted dio la definición, pero la dio muy rápido. Llamada, dice, el contrato de suministro, una parte se llama suministrarte. Se obliga mediante el precio a realizar a favor de otra, llamado suministrado, una serie de prestaciones periódicas y continuadas
de mercaderías o servicios. Por eso les ponía el ejemplo de el suministro de energía eléctrica, de teléfono, que hoy en día tenemos, por ejemplo, las telefonías mensualmente, a los 15 días ya le están llamando, mire, su factura vence en tal fecha, por lo contrario se le va a cortar el servicio. Bueno, lo mismo pasa con los pagos de las tarjetas de crédito, ¿no? Si usted no hace el pago dentro del plazo que ellos le dicen, el pago mínimo, pues lo más seguro es que le van a ir aumentando los intereses y la mora y pues su valor en cuanto a poder adquirir un precio mayor va a ser difícil porque la tarjeta se la van a restringir en cuanto al que usted siga consumiendo un montón mayores a los que usted está autorizado, ¿verdad? La función es el famoso contrato. Este contrato cumple una función importante dentro del comercio porque permite que las personas suministradas tengan asegurada la provisión de un bien o un servicio. Hoy en día, pues, la energía eléctrica, pues tenemos todo el derecho a exigir que nos la presten en forma mensual, ¿verdad? Porque aparte de eso, del consumo, pues nosotros cada uno de los que somos propietarios de nuestras viviendas, pues pagamos un costo a la municipalidad por ese alumbrado eléctrico que hay en las calles, ¿verdad? No crean que es gratis. Se paga un costo por ese suministro de energía eléctrica que se presta, que está los postes de luz que tienen ustedes en las calles, en las diferentes calles que tenemos en nuestra ciudad, pues nosotros con un monto de lo que consumimos mensualmente se lo pagamos a la empresa eléctrica y luego esta a su vez tiene que trasladárselo a la municipalidad, ¿verdad? Es común este contrato, dice, dentro de los negocios jurídicos mercantiles, aunque muchos por desconocimiento de la tipicidad del mismo, cuando se redacta por escrito no se le llama por su nombre. Un comerciante revendedor, en lugar de proveerse aisladamente de las cosas que expende en su empresa, celebra un contrato de suministro para mantener surtidos su almacén. Por ejemplo, los que venden cervezas, venden gaseosas, venden frijol, maíz, etcétera. Entonces ellos tienen sus empresas o comerciantes que les suministran ese producto para siempre mantener surtida su tienda o su negocio para poder atender a la clientela que los visita, ¿verdad? Por eso es que la mayoría utiliza este famoso contrato de suministro. ¿Qué características tiene el contrato de suministro? En primer lugar, es un contrato consensual. ¿Por qué es consensual? A ver, Marta Julia. Marta Julia a la 1, Marta Julia a las 2 y Marta Julia a las 3. Buenas noches, Lic. Buenas noches. La escuchamos. ¿Por qué el contrato de suministro es consensual? Es consensual porque las dos partes están de acuerdo. Sí, es correcto. ¿Qué dice usted, Edgar Rolando? Es correcto, licenciado. Se necesita, es indispensable que las dos partes estén de común acuerdo en cuanto al negocio que van a realizar. Correcto. ¿Y por qué es bilateral, Carla María? Porque entra en juego el comprador y el vendedor. Correcto. Y a ver, Sergio, ¿por qué es principal? Bueno, licenciado, no sé si es a mí, pero porque no depende de otro contrato. No depende de otros, ¿no?
El mismo subsiste por sus mismas características, ¿verdad? ¿Por qué es de tracto sucesivo, Stephanie? Yesenia. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Considero yo que es porque está, o sea, ay, no sé cómo explicarlo. Dígalo, vamos a ver si lo logramos entender qué es lo que quiere explicar. Sí, o sea, me refiero a de que ya que todo, ya que es principal, es algo que se lleva entre una persona y otra, o sea, es algo entre ellos dos, considero yo. ¿Qué dice usted, Jocelyn Suseli? Jocelyn, la escuchamos. No está Jocelyn. Helen Ashley, ¿qué dice usted? ¿Por qué es de tracto sucesivo el contrato de suministro? A ver, Carla María, que él ya levantó la mano otra vez. Díganos. Licenciado, disculpa, tal vez tiene que ser. No le escuchamos bien. Tal vez tiene algún problema ahí Yo creo que sí, licenciado, disculpe. Le escuchamos pues. Porque puede ser de forma repetida, o sea, se puede repetir la misma compraventa en un No, determinado. no es eso. A ver, William Estuardo. Profesor, buenas noches. Algo así le iba a decir, porque a pesar de que tiene establecido una temporalidad del servicio, el servicio se repite constantemente. O sea, es decir, a pesar de, digamos, que fuera un servicio por un mes, es sucesivo porque el siguiente mes se vuelve a continuar con el servicio, a menos que las partes ya no estén de acuerdo, ¿no? Es que se debe de acreditar fehacientemente la titularidad del bien. Vamos a ver a alguien más. Vamos a ver, Roberto Antonio. Vamos a ver a Roberto Antonio ahí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Fíjese que yo considero o podría dar un ejemplo de un contrato de tracto sucesivo como una compra a crédito a plazos, o sea que vamos a adquirir un bien o un servicio, pero en pagos. Correcto. Sí. A ver, Luis Cecilio, a ver qué nos puede decir. Pues ahorita, uniendo un poquito todo lo que hemos escuchado, es por ejemplo un contrato de servicio pospago. Sí, lo que pasa es que aunque se acabe la vigencia del contrato, el servicio, una vez uno lo vaya pagando, sigue teniendo vigencia. Así es. Y se da normalmente con el servicio de energía eléctrica, ¿verdad? Fíjense que el servicio se lo siguen prestando, a pesar de que tal vez ustedes no han pagado el primer mes. Sin embargo, ellos le prestan el servicio el siguiente mes. Eso sí, le pone la penalidad de que si usted no paga el segundo mes, automáticamente le cortan el servicio. Bueno, es de tracto sucesivo, porque si bien es cierto, hoy se hace el convenio, el contrato o el negocio, como ustedes le quieran llamar, es hacia adelante, pero se retrotraen las obligaciones a partir del origen de la obligación, ¿verdad? Entonces ahí es por eso es que es de tracto sucesivo. Este contrato dice que es oneroso, aleatorio, porque las partes corren el riesgo de que los precios varíen durante el plazo del contrato, y ello significa pérdida para una de las partes. Y volvemos otra vez al precio de la energía eléctrica. La luz que nos venden, si ustedes se han dado cuenta, pues ahora disfrazadamente dicen, miren, cada cierto tiempo se va
aumentar un monto o miren, se va a rebajar. Pero, ¿creen ustedes que lo han hecho? No, cada vez va en aumento el costo de la energía eléctrica. ¿Y saben cuál es lo más lamentable? Que es producto nuestro, de nuestras riquezas, es que ellos, los de la empresa eléctrica de Orsa y las demás compañías que prestan esos servicios, son las que utilizan los recursos naturales de nuestro país, pero ellos, como tienen el equipo necesario, ellos lo utilizan y suministran la energía eléctrica al precio que a ellos se les da la gana, ¿verdad? El Cobran Ministerio solo de... por distribuir. ¿Qué manda? Sí, Cobran solo por distribuir la energía así, eléctrica. así es, porque ellos solo la captan del río, del lago, dependiendo de dónde la extraen, y luego la trasladan a través del cableado, de los postes, y inclusive se dan el lujo de venderle a México y a El Salvador y otros países de Centroamérica. Hasta ese lujo, ¿verdad? Y todo a costa de ¿qué? De nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, por ese producto tenemos que pagar, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Que tengan una feliz noche, un feliz descanso. Y estudien para el primer parcial. Okay. Gracias, Bueno. Noche. Gracias.